La reflexología tuvo tres importantes precursores que fueron Iván Pavlov, Vladimir Bekhterev e Iván Sechenov. La reflexología nació y se desarrolló en Rusia principalmente gracias a Iván Pavlov y posteriormente continuó su desarrollo gracias a la escuela pavloviana. Sin embargo, obtuvo su primera formulación gracias a Iván Sechenov, quien postulaba que para comprender cualquier proceso simple o complejo había que entender que los centros nerviosos estaban ubicados en el cerebro y que siempre iban a funcionar o siempre iban a tener el mismo mecanismo, que comprendía el estímulo, el centro nervioso y la respuesta o la reacción. Él distingue dos tipos de reflejos, el reflejo espinal y el reflejo cerebral, en donde el espinal es aquel que no llega hasta el cerebro, mientras que el reflejo cerebral es aquel que está encargado de proteger al cuerpo de cualquier elemento, acción o situación que pueda dañarlo. Todas estas postulaciones de Sechenov influyeron directamente en el trabajo de Pavlov, puesto que este primero no solo rechazaba el dualismo mente-cuerpo, sino que actuaba mediante una premisa en la que postulaba que no se podía dividir al organismo y a su mundo. Su segunda premisa estaba relacionada con una inhibición central en donde decía que muchos elementos que provinieran del mundo exterior podrían también quedarse sin una respuesta, tratando de dar una explicación mecanicista a los comportamientos o las conductas humanas e incluso a los actos voluntarios. Posteriormente, continuó su desarrollo con Vladimir Bekhterev, quien buscaba formar una psicología objetiva y una psicología experimental, donde su principal objeto de estudio fueron los reflejos. Él tenía de la reflexología una concepción general y unificada referente a los procesos psicológicos, sociales y fisiológicos. Luego la teoría de Iván Pavlov referente a la reflexología se extendió hasta el comportamiento humano, en donde se puede apreciar el estudio de los reflejos condicionados. Es por eso que se entiende la reflexología como aquella que precede al conductismo. Bueno, la reflexología también aprecia los aspectos psicológicos desde un punto de vista que se puede reducir hasta los reflejos, sabiendo que o postulando que estos van a ser meramente fisiológicos y elementales. Es importante destacar que que los reflejos no son un descubrimiento de esta corriente, sino que sus estudios o sus registros datan desde el siglo XVII con René Descartes. Como primer subtema tenemos lo que es la psicología objetiva de Bechterev. Primero, nos cuestionamos, ¿qué se entiende por psicología objetiva y cuál es su finalidad? Tomando en cuenta Valencia 2020, la finalidad de la psicología objetiva es indagar y explicar la actividad neuropsíquica del individuo como resultante de los procesos materiales del cerebro. Esto lo podemos ejemplificar. Digamos que un estímulo exterior llega a un organismo. Con ello se produce una excitación que alcanza los centros cerebrales y transmite dicha información a los centros asociados. Al final, hay una reacción del organismo en forma de movimiento o alguna otra variación, lo que nosotros denominamos como actos reflejos. Bien, como segundo punto tenemos, ¿cómo resume el acto neuropsíquico Bechterev? Bien, él dice que todo acto neuropsíquico puede ser reducido al esquema de un reflejo en que la excitación, al llegar a la corteza cerebral, despierta las huellas. Bechterev manifiesta que entre el proceso del estímulo y la respuesta existe una etapa asociativa donde se produce el aprendizaje. Esta etapa va dejando huellas de experiencias previas. Los actos no son espontáneos, son manifestaciones de las huellas, que son las asociaciones realizadas previamente. Entonces tenemos lo que son estímulos, la etapa asociativa, que son las huellas, igual a respuesta.
Como tercer punto tenemos la diferenciación entre el proceso neuropsíquico, que es el psicorreflejo, y el reflejo simple, que es el instintivo. El reflejo simple es una transmisión hereditaria, pero sin modificaciones individuales. En los reflejos simples también hay una experiencia, pero es una experiencia de la especie. Ahora, el proceso neuropsíquico presupone la acción del estímulo exterior sobre la superficie del organismo. La correspondiente excitación de los centros cerebrales, la transmisión, una reacción centrífuga bajo la forma de un movimiento o de cualquier variación orgánica. Una impresión visual, por ejemplo, sería es la misma y antes después de ser acompañada con un estímulo, pero la asociación del estímulo y la imagen crea una huella, o sea, una aprendida, en los centros nerviosos. Al sucederse esta asociación, ya no estamos en presencia de un reflejo simple, sino de un psicorreflejo, porque asociamos, por ejemplo, un tomacorriente o un cable pelado es igual a electrocutarse, lo mismo que sería una aguja, que sería igual a pincharse. En definición, la teoría de los reflejos condicionados configura una rama de la fisiología del sistema nervioso. Su ámbito no es del todo un sistema de correlaciones entre personalidad y ambiente, sino solo sus mecanismos nerviosos. La posterior teoría pavloviana se adelantó más adelante en el estudio del comportamiento humano, en particular al estudio de los reflejos, los cuales Pavlov ya había distinguido dos: el condicionamiento clásico, que se da solo en hombres y animales, y el condicionamiento verbal, que esto se da solo en los humanos. Entonces, esto genera cambios en el ambiente que se ven regulados por medio de la conducta. La esencia del procedimiento de Pavlov fue la siguiente: se presenta un objeto o un acontecimiento que no sean demasiado excitantes o neutros, y no se trata de provocar una respuesta específica alguna. Sigue esto a un acontecimiento u objeto que provoca una respuesta específica, como por ejemplo dar alimento a un animal cuando está hambriento. Lo que produce es una secreción salivar y movimientos mientras está comiendo. Entonces, mediante esta repetición de esta asociación de hechos, el primer estímulo neutro empieza a provocar una respuesta en el mismo, semejante más o menos a la producida por el segundo estímulo, que es la respuesta condicionada. El acontecimiento inicial neutro es ahora un estímulo condicionado. Segunda condición importante para la elaboración de un reflejo condicionado es que el agente indiferente debe preceder ligeramente a la acción del excitante absoluto. En la actualidad, nuevos estudios han demostrado que al principio de contigüidad no es tan revelante como se creía. Entonces, el mismo Pavlov nos dice que la teoría de los reflejos condicionados configura una rama de la fisiología del sistema nervioso. Su ámbito no es todo de correlación entre personalidad y ambiente, sino que esto corresponde a los mecanismos nerviosos. Es pues una doctrina fisiológica en el sentido estricto del término. Podría ser también una doctrina biológica, pero así tampoco la sociología como método de conocimiento entra en la posición pavloviana. En consecuencia, la doctrina de los reflejos condicionados no es tan vasta como la reflexología. Esto lo dice Pavlov en 1963. ¿Cómo se refleja el cuerpo tanto en pies como en manos? Bien, en la cara anterior se refleja tanto en la parte del dorso del pie como también en el dorso de la mano. En cuanto a la parte posterior de la cara, se refleja tanto en la planta del pie como también en la palma de la mano. En cuanto a la cabeza y al cuello, se refleja tanto en los dedos del pie como también en los dedos de la mano y representa la parte mental de las personas. Ahora, en cuanto a la caja torácica, la espalda y las extremidades superiores, se refleja tanto en el metatarso del pie como en el metacarpo de la mano y representa la parte de las acciones e impulsos de las personas.
Bien, ahora, en cuanto al abdomen, se refleja tanto en el arco del pie como también en la palma de la mano y representa la parte emocional que todos nosotros tenemos. Y por último, en cuanto a la caja pélvica, las extremidades inferiores hasta la rodilla, se refleja en el talón del pie y representa la parte de los instintos de supervivencia que tenemos todas las personas. Como siguiente punto tenemos la importancia y los beneficios que tiene la reflexología. La práctica de la reflexología ayuda a restablecer la salud sin la interrupción de otras terapias, pues se basa principalmente en la interconexión existente entre los órganos y de las zonas reflejas entre sí, relacionadas entre sí. Esta comunicación se fundamenta en las terminaciones nerviosas que se encuentran en las manos y pies y en el equilibrio de la energía, según la China tradicional. La reflexología aporta numerosos beneficios, entre los que se pueden citar son la relajación, la sensación de recibir un masaje en todo el cuerpo, actúa también como un efecto preventivo activando el sistema inmunológico. Además de ello, se aplica en gran variedad de condiciones como dolores de cabeza, problemas circulatorios, problemas digestivos, depresión, ansiedad, insomnio, estrés, estreñimientos. Ayuda también a tener una sensación de bienestar en todo el cuerpo, a prepararse cuando existe el caso de intervenciones quirúrgicas, aliviando el malestar, el sufrimiento y eliminando aquellas emociones que pueden ser dañinas. También podemos mencionar los beneficios que tiene en las diferentes etapas del ser humano. En el caso de la niñez, ayuda a calmar la hiperactividad, sosiega y tranquiliza. Además de ello, permite al niño crecer y desarrollarse adecuadamente. En el caso de la adolescencia, equilibra la producción y distribución hormonal, reforzando la confianza. En el caso de la etapa de adultez, equilibra la producción, alivia aquellas presiones que terminan en estrés, despeja la mente, cuerpo y alma. En el caso de la vejez, mejora la concentración, ayuda a reemplazar aquellas células agotadas por unas nuevas, previene el desgaste del cuerpo, así mismo mente y espíritu. Podemos concluir con que la reflexología no es una corriente nueva ni mucho menos, al contrario, es aquella que sienta las bases probablemente para el condicionamiento clásico de Pavlov. A raíz de este condicionamiento sabemos en la actualidad que se han postulado diferentes teorías que han contribuido al desarrollo de la psicología. Por otro lado, la reflexología nos muestra y nos enseña que existe una relación directa entre el aspecto psicológico y entre el aspecto fisiológico, que si existe un estímulo, va a haber un control nervioso ubicado en el cerebro que posteriormente nos va a proporcionar una respuesta o una reacción a nivel fisiológico. La reflexología fue desarrollada por 3 importantes individuos, donde cada uno realizó un aporte diferente que contribuyó al desarrollo de dicha doctrina. Otra de las conclusiones a las que podemos llegar es que la psicología rusa, de cierta forma, bajo un pensamiento materialista, rechazaba la introspección como método, puesto que todas las actividades mentales y psicológicas son distintas entre organismos. Por tanto, los procesos a llevar a cabo entre lo psicológico y lo fisiológico comprenden la misma energía neuronal, y los reflejos observables pueden ser simples, neuropsíquicos, que son los heredados o aprendidos, regidos por una estimulación externa, describiendo cómo cada individuo percibe y aprende a su manera, cumpliendo con las leyes que rigen en los reflejos. En conclusión, el estudio de los reflejos condicionados configura una rama de la fisiología del sistema nervioso. Por lo tanto, Pavlov realiza aportes importantes en la psicología, como de basar la experimentación en lo observable o en la objetividad, o también los estudios que hizo en el condicionamiento clásico, los estímulos, etc. Además, Pavlov estableció la relación entre método y teoría, donde más adelante el conductismo toma de referencia esto.
Se demostró también una nueva perspectiva que condujo hacia el desarrollo de un paradigma nuevo para la ciencia. Esto llevó a inspirar a muchos psicólogos más adelante en la historia. En conclusión, la reflexología permite la aplicación de presión en diferentes zonas, tanto de pies como de manos, de modo que estas zonas representan a diferentes partes del cuerpo y que al momento de masajearlas se puede actuar de una forma indirecta en diferentes partes del cuerpo, tales como por ejemplo los órganos, los músculos, etc. ¿Con qué finalidad? Pues bien, con la finalidad de poder encontrar un cierto equilibrio o mejorar alguna dolencia o patología que se encuentre relacionada con alguna parte del cuerpo. Podemos concluir que la reflexología podal es el tipo de reflexología que comúnmente se aplica, pues su fundamento básico parte de que el cuerpo humano está representado en el pie, y es así lo cual permite provocar aquellos estímulos remotos en los órganos internos, glándulas y diferentes partes del cuerpo mediante la presión en aquellos puntos y áreas concretas localizadas en la planta del pie. Así que cada punto actuaría como un sensor, relacionándose específicamente a varias áreas del cuerpo, lo cual provoca el bienestar del ser humano. Por otro lado, puede afirmarse la inexistencia de artículos científicos en revistas independientes que permitan a los profesionales de la salud evaluar métodos y técnicas empleadas. Solo existen estudios descriptivos en base a experiencias, por lo que su efectividad se ve reducida en pequeñas escalas, lo cual no aportan detalles adecuados sobre su metodología.